Espermatogénesis. ¿Sabías que, al inicio de la pubertad en el hombre, aproximadamente entre los 10 y 14 años, comienza la producción de espermatozoides o espermatogénesis al interior de los testículos? Recuerda que los testículos son un par de órganos ovoides que miden de 4 a 5 centímetros de largo en el adulto. Antes del nacimiento, se forman dentro de la cavidad abdominal, cerca de los riñones, y luego descienden para quedar ubicados al tercer mes de gestación, dentro de un saco de piel llamado escroto, fuera del abdomen. La posición de los testículos fuera del abdomen permite mantenerlos a una temperatura de 4 grados centígrados menos que la temperatura de la cavidad abdominal, temperatura que se requiere para su correcto funcionamiento. Los testículos presentan una red de tubos delgados llamados tubos seminíferos. Las paredes de estos tubos se encuentran tapizados de células sexuales inmaduras, las espermatogonias, las cuales, por el proceso de meiosis, se transformarán en espermatozoides. Descripción de la espermatogénesis. ¿Cómo sucede este proceso? En la adolescencia, las espermatogonias se multiplican en el interior de los testículos y reducen a la mitad el número de cromosomas, pasando de 46 a 23 cromosomas característicos de las células sexuales humanas. La espermatogénesis se realiza en varias etapas en 74 días, tiempo necesario para que se formen los espermatozoides. La primera etapa dura 26 días. Las espermatogonias crecen y se transforman en los espermatocitos de primer orden. Después, los espermatocitos de primer orden se transforman en espermatocitos de segundo orden mediante una división meiótica. Estos espermatocitos de segundo orden realizan otra división meiótica, resultando 4 células haploides llamadas espermátidas por cada espermatogonia inicial. Cada espermátida entra en un proceso de cambios para adquirir la forma y estructuras características de los espermatozoides, proceso que dura 48 días. Entre las principales diferencias observadas en los procesos para formar los óvulos y los espermatozoides, encontramos el cambio de forma y aparición de estructuras especiales de los espermatozoides para asegurar su encuentro con el óvulo. Ovogénesis. ¿Sabías que la ovogénesis es el proceso de formación de óvulos? Se inicia al tercer mes del desarrollo fetal, en las células del ovario llamadas ovogonias, células sexuales no diferenciadas. La mayoría de los óvulos inmaduros desaparecen antes de la pubertad, entre los 10 y 12 años, y solo unas centenas podrán madurar completamente en los ovarios. En estos órganos, las ovogonias reducen a la mitad el número de cromosomas y forman óvulos maduros, capacitados para unirse a un espermatozoide en la fecundación. La ovogénesis es el proceso de formación y diferenciación de los gametos femeninos u óvulos, pasando por varias fases antes de ser un óvulo maduro con capacidad de ser fecundado. Para que el óvulo madure, son necesarias la siguiente serie de transformaciones. Fase 1. La ovogonia entra en un periodo de crecimiento que dura aproximadamente 7 días y se transforma en un ovocito de primer orden. Fase 2. El ovocito de primer orden entra a la primera división meiótica originando 2 células, una grande llamada ovocito de segundo orden y el primer glóbulo polar de menor tamaño. Fase 3. Tanto el ovocito de segundo orden como el primer glóbulo polar resultantes de la primera división entran a la segunda división meiótica. A. El ovocito de segundo orden forma 2 células llamadas ovátida u óvulo y segundo glóbulo polar. B. El primer glóbulo polar se divide en 2 células llamadas segundos glóbulos polares. El total de células provenientes de un ovocito serán un óvulo y 3 segundos glóbulos polares. 4. En cada división, el material celular queda dividido en porciones desiguales, constituyendo la porción de menor cantidad, el llamado glóbulo polar, que termina por desintegrarse.
5. Sucede lo mismo en la segunda división, quedando al final un óvulo maduro de cada ovogonia. Existen marcadas diferencias entre los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. Estas diferencias son: 1. Acumulación de mayor cantidad de material nutritivo durante la ovogénesis, no así en la espermatogénesis. 2. Producción de un gameto funcional durante la ovogénesis y 4 espermatozoides en la espermatogénesis. 3. Producción de óvulos al tercer mes de gestación del embrión femenino y espermatogénesis hasta que se inicia la pubertad en los testículos.